Bueno, y vamos a irnos a este momento de entrevista acompañados de Carlos Alarcón, diputado por Comunidad Ciudadana. Con él vamos a hablar acerca de las elecciones judiciales. Se denuncia que el oficialismo va a aprobar una convocatoria para esta postulación de autoridades sin el consenso de los otros frentes políticos. Los saludo cordialmente, como siempre. Es agradable conversar con usted, don Carlos. Buenos días. Muy buenos días, lo propio con usted, Irgen, un cordial saludo para usted, para el equipo de apoyo y para toda la audiencia de su programa. Bueno, a ver, quiero que comencemos esta entrevista escuchando lo que decía el presidente del Tribunal Supremo Electoral en las últimas horas, quien manifestaba de que los tiempos no van a permitir que esta propuesta de estos juristas independientes se pueda realizar este año. ¿Qué es lo que él dice? El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene mucho trabajo, entonces difícilmente van a priorizar este tema y van a dejar de lado muchos otros que están ahí en fila. ¿Qué le parece si escuchamos estas declaraciones, don Carlos? Con gusto. Pues la verdad no podemos asegurar nada. Este grupo de juristas está recolectando firmas para poder hacer posible un referéndum. Eso tiene algunas complicaciones, porque una vez que reúnan las firmas necesarias, esas firmas deben ser verificadas en el Tribunal Supremo Electoral y luego eso debemos enviarlo al Tribunal Constitucional. No sabemos realmente si eso puede avanzar en el... Pues lo veo difícil, personalmente, y no es que esté en contra del proyecto ni mucho menos, pero lo veo bastante difícil. Bueno, ahí está don Carlos. Eso es lo que ha dicho Hassan Teufel en las últimas horas. ¿Cuál su apreciación? Sí, estamos en dos escenarios paralelos, Irgen. Por una parte, la reforma constitucional estructural de largo aliento de los juristas independientes, que nosotros la apoyamos plenamente. Los primeros en firmar los libros en La Paz fuimos Carlos Mesa, mi persona, acá en la zona sur de La Paz, y lo propio han hecho en todo el país varios parlamentarios de Comunidad Ciudadana. Pero mientras no se cambien las normas de la Constitución, las normas que se tienen que aplicar este año, mientras estén vigentes, son las de la Constitución. Entonces, nosotros les hemos dicho a los juristas independientes que en el momento en que entre en vigencia la reforma que ellos están planteando después del referéndum, en ese momento ese mecanismo o ese camino desplazaría a todos los demás. Pero mientras eso no ocurra, nosotros no podemos paralizar, la Constitución no se paraliza, sigue definiendo sus tiempos y su dinámica de aplicación. Entonces, mientras esté vigente la actual Constitución, tenemos una exigencia constitucional de que las elecciones judiciales se hagan este año. Pero un tema muy importante, Irgen, es que el propio presidente del Tribunal Supremo Electoral ha recomendado, en el caso de que no se pueda aplicar este año o no entre en vigencia este año la reforma constitucional, una ley. Y Carlos Mesa ha presentado al país Comunidad Ciudadana, tú te acordarás, justamente la semana pasada, hemos presentado una ley de garantías para definir 4 garantías básicas y mínimas que nos permitan tener un resultado de elegir este año jueces independientes y no repetir la gran estafa que le hizo el MAS al país en las 2 elecciones anteriores. Lamentablemente el MAS, Irgen, está empeñado en repetir esta gran estafa porque quiere seguir manipulando y controlando a los jueces para tener objetivos políticos con el aparato represivo del Estado. Entonces, nosotros hemos planteado que lo que tenemos que tratar ahora antes del reglamento es la ley de garantías, que son 4 garantías básicas, que las instituciones independientes de la Asamblea en cada uno de los departamentos sea la que se conviertan en jurados de mérito para calificar los méritos de los postulantes, que el pasanacu de los actuales magistrados y consejeros a otros cargos sea considerado en la calificación un demérito con menor puntuación y no un mérito. Tercero, que la Asamblea se obligue a preseleccionar por 2/3 de votos de esa lista de nominados y calificados y ponderados en cada departamento. Y cuarto, que los votos nulos y blancos por cada institución, son 4 instituciones a elegir, tengan un peso decisivo en las urnas y no como ocurrió en las 2 elecciones anteriores, que echaron al basurero el MAS, Evo Morales y el gobierno los votos nulos y blancos que superaban en creces a los votos válidos. El MAS no quiere tratar estas garantías, Irgen, que deberían estar primero porque se trata de una ley que subordina al reglamento.
Nos han convocado, Irgen, a la tarde ya una sesión de la comisión mixta, previo rechazo en la Comisión de Constitución que ha hecho el diputado Jáuregui, y que se olvida que el que decide en definitiva si nuestra ley va o no va es el Pleno y no la Comisión de Constitución solamente. Y ahora ya han convocado a la comisión mixta a la tarde, imagínate, para discutir el reglamento del MAS, cuando ni siquiera se ha agotado el proceso constitucional y reglamentario de discutir la ley de garantías. Entonces, esto nos demuestra que nuevamente el MAS quiere generar una tercera estafa en las elecciones judiciales contra la verdadera justicia que necesita Bolivia. Ahora, dentro de este trabajo que se está realizando, don Carlos, ¿cómo se va a enfocar? Tenemos la experiencia de la elección del defensor del pueblo, tenemos la experiencia del Contralor del Estado, que todavía está ahí congelado porque no hay mayoría, y entiendo de que para que se pueda elegir finalmente a las autoridades judiciales también tiene que existir 2/3. Y claro, el movimiento al socialismo en este momento no tiene 2/3. ¿No va a ser mejor el sentarse a hablar y escuchar también a la oposición para que no suceda el episodio que hemos tenido repetido en 2 oportunidades? Claro, le hemos dicho justamente lo que tú dices, Irgen, al MAS. Le hemos dicho, dejaremos la trampa que ustedes han hecho en todas esas designaciones para tener autoridades de garantía serviles, sumisas y bajo los pies del MAS y del gobierno, y hablaremos, en el caso de las judiciales, enmendemos esos errores históricos que ustedes han cometido contra el país y vayamos a hablar de las garantías mínimas. Ese es el primer paso. ¿No te parece obvio, Irgen, que instituciones independientes de la Asamblea sean las que califiquen los méritos en cada uno de los departamentos? Nosotros hemos propuesto jurados de mérito en los 9 departamentos, compuestos por 7 personalidades designados no por Comunidad Ciudadana, creemos, o el MAS, designados por rectores de universidades públicas, directorios de colegios de abogados, de auditores, asociaciones departamentales de periodistas, por el grupo de juristas independientes que trabajan en los 9 departamentos, por las asambleas legislativas departamentales y por las entidades que están aplicando la jurisdicción indígena originario campesina. Que estas instituciones, estas 7 instituciones, que nada tienen que ver con la Asamblea Legislativa, sean las que designen personalidades para que esas 7 personalidades en cada departamento califiquen a los mejores postulantes que necesita el país. Una cosa tan sencilla como esa. 2, que los actuales consejeros y magistrados, que son parte del desastre al que han llevado el sistema judicial porque han sido totalmente sumisos y serviles al movimiento al socialismo, si quieren hacer pasanacú, saltar, por ejemplo, del Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo o al agroambiental o viceversa, que eso signifique un demérito y que les disminuya significativamente su calificación de méritos. Tercero, que la Asamblea en esa ley nos autoobliguemos a respetar esa calificación hecha por esas autoridades, esas instituciones independientes que nada tienen que ver con la Asamblea. Y cuarto, que respetemos el voto nulo y blanco si en cada institución es mayor a la totalidad del voto de los postulantes. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo computas la totalidad de votos que han obtenido los postulantes por el Tribunal Supremo, y si los votos nulos y blancos superan a los votos válidos, para esa institución, para ese órgano judicial, se hace una nueva preselección y elección. Eso le hemos dicho al MAS. Discutiremos esto, las garantías básicas. Eso es lo que necesita el país. ¿Y qué es lo que hacen, Irgen? Nos aparecen el otro día en la Comisión de Constitución, sobre pretexto de que iban a discutir las leyes que hemos presentado, con informes ya redactados. Yo le dije a Jáuregui, esto es lo que va a pasar en la elección judicial, lo que usted está haciendo ahora con los masistas en esta comisión, una trampa para el país, una estafa. ¿Cómo puede ser que usted llame a debatir los proyectos de ley de la oposición cuando ya tiene redactados los informes de rechazo? ¿No te parece eso que es al revés, Irgen? Entonces, el MAS actúa con total mala fe y lo sigue haciendo y cree que nuevamente va a estafar y engañar al país. Estamos de acuerdo con tu pregunta. Le desafiamos en beneficio de Bolivia al MAS. Nos sentaremos de cara al país con los medios de comunicación. Discutamos las garantías mínimas para que no se repita este tercer gran fracaso.
estamos totalmente dispuestos a ello. Y si se logra un consenso en esas garantías mínimas, inclusive puede incorporarse hasta el grupo de juristas independientes, la sociedad civil en su conjunto, podemos llegar a un gran acuerdo nacional, Irgen, pero no le da la gana al MAS porque quiere seguir sometiendo bajo sus fines políticos a la justicia. Ahora, don Carlos, ¿ustedes tienen conocimiento de el contenido que tienen estos documentos que se están analizando en las comisiones? Por supuesto, el del MAS nos los han pasado, a nosotros nos han hecho creer el otro día en la Comisión de Constitución que iban a discutir nuestras propuestas, que no son garantías mínimas para nosotros, para la comunidad ciudadana, son garantías mínimas para que no lo estafen nuevamente al ciudadano, que le ofrecen un juez independiente, le hacen creer que el ciudadano va a elegir un verdadero juez independiente y después te entregan un juez azul, pintado de azul, que se convierte en un verdugo y en un paramilitar. Eso es lo que no queremos. Ellos nos muestran su reglamento trucho, Irgen, sin discutir antes estas garantías que tienen que estar en una ley por encima del reglamento. ¿Y sabes qué te propone el reglamento? Copia de lo que ocurrió con el defensor del pueblo. Reglamento mecanicista, ritualista, procedimentalista, que es un camuflaje y un disfraz para llegar a tener los jueces que quiere el MAS en la fase de preselección. Vedurías ciudadanas que no sirven para nada, que están de floreros. Los dueños y señores de la calificación de méritos, nosotros, los parlamentarios, los políticos. ¿Quiénes hacen los exámenes en el reglamento del MAS? Nosotros, los políticos. Imagínate, nos convertimos en juez y parte de hacer los exámenes para la calificación. Es una burla, pues, Irgen, al país. Discúlpame que yo te hable, no a ti, le hablo a Bolivia, con este énfasis, porque realmente, después de lo que ha pasado en las 2 elecciones judiciales anteriores, volver por el MAS a insistir en este camino es un desastre para el país. Lo tenemos que decir así de claro. ¿Cuál va a ser la salida en caso de que esto prospere? El trabajo que está haciendo el movimiento socialismo, finalmente, como usted dice, ellos elijan a las autoridades y tenga que ir a la plenaria a la votación de 2/3 y no se consiga esto, se empantane. Seguramente usted tiene la fecha de hace cuánto tiempo se ha querido elegir al Contralor y todo ha quedado ahí nomás. Bueno, me imagino que debemos estar llegando ya al año y seguramente podría pasar lo propio con la elección de las autoridades judiciales. Hay una gran diferencia, Irgen, entre esta designación o preselección en la Asamblea con la del Defensor del Pueblo. Después, en el Defensor del Pueblo, de 4 votaciones fallidas por culpa del MAS, buscaron la forma de meterlo a Calizaya de contrabando por la ventana y resultó ser el defensor de Evo Morales y no del pueblo. Y ahí tenían todo el tiempo del mundo para armar estas artimañas, estas trampas y estas estafas. En el caso judicial no hay tal cosa, Irwin, porque tú tienes un tiempo límite. Si hasta fines de junio aproximadamente no logras tener el consenso por los 2/3, entonces ya no puede ser viable esa elección. Nosotros no vamos a dar una nueva estafa a Bolivia por culpa del MAS y por obra del MAS. No vamos a dar, si siguen así, los 2/3 en la Asamblea Legislativa, porque ese sería hacerle el peor daño a Bolivia. Vamos a seguir teniendo jueces que se convierten en paramilitares y verdugos para eliminar los derechos y garantías ciudadanas de los bolivianos. No lo vamos a hacer, Irgen. Y ellos creen que nos van a meter en la trampa de que vamos a ir a discutir ese su reglamento trucho, vamos a ir a discutir articulito por articulito, detallito por detallito. No, no, no. Nosotros, si no hay la discusión de las garantías básicas y mínimas que el ciudadano necesita para tener una buena justicia, no vamos a participar, solo vamos a fiscalizar, no vamos a participar en nada de ese proceso. Toda la responsabilidad política la tendrá que asumir sobre sus espaldas el movimiento al socialismo. Y no le vamos a dar los 2/3 en la Asamblea. Y no tienen, como en el Defensor del Pueblo, 4 o 5 votaciones, meses y meses, hasta tejer, ¿no?, una artimaña como hicieron con Calizaya. Nunca tú en la historia de Bolivia has metido de contrabando en otro orden del día a un defensor del pueblo como Calizaya, ni Segada con Sánchez de Lozada, acordate de Iván Segada, que fue el más descalificado, ni Tezanos Pinto con Evo Morales. Los más descalificados en la Defensoría del Pueblo entraron inclusive en un proceso formal correcto. Entonces, que se olvide el movimiento al socialismo si cree que nos va a meter en la trampa de ese reglamento trucho y que nosotros le vamos a dar 2/3 en la Asamblea. No le vamos a dar los 2/3 y todo el fracaso del tema de la elección judicial se lo tendrá que cargar sobre las espaldas del gobierno.
Don Carlos, le agradezco mucho la gentileza, como siempre, de haber aceptado esta entrevista. Gracias a usted, Irving. Un cordial saludo. Hasta luego. Gracias a Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, que ha conversado con nosotros en esta mañana. Es momento de irnos a una pausa.